Entrevista a la periodista Ana Teresa Badía sobre la nueva Constitución cubana. La conversa se realizó para la edición 164 de Caribe Nuestro y se divulgó el 24 de abril de 2019. A continuación, escucharás la entrevista completa. En la cubierta. Este 10 de abril, Cuba proclamó su nueva constitución. El texto trae novedades y fue fruto de un intenso debate en la sociedad cubana. Para conocer el texto constitucional y cómo se construyó de forma colectiva, montamos a la cubierta de este barco a la periodista cubana Ana Teresa Badía. Bienvenida, Ana, a Caribe Nuestro. Muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo desde Cuba. Ana Teresa, ¿cómo fue el proceso de debate popular en torno al borrador de Constitución? Los ciudadanos cubanos expresaron sus opiniones y sugerencias acerca de la Carta Magna como parte de todo un proceso de discusión y de debate popular de lo que fue en un inicio un proyecto para la reforma constitucional. Habría que añadir que por primera vez en la historia de la democracia del país se incluyeron las opiniones de los nacionales residentes en el exterior. El proyecto de reforma constitucional fue discutido en un amplio proceso participativo en centros de trabajo, en instituciones educativas, también en los diferentes barrios. En total, a partir de las opiniones que en ese proceso se recogieron, la comisión redactora tuvo que hacer aproximadamente 760 cambios. Si se compara lo que fue el anteproyecto de reforma constitucional y la actual Carta Magna aprobada. Esas modificaciones incluyeron desde una palabra o frase hasta la incorporación de un párrafo e incluso de un artículo completo. Como resultado de todo ese proceso popular y participativo en la estructura del proyecto constitucional, hasta su aprobación se mantuvieron 11 títulos, 24 capítulos, 18 secciones, se añadieron 2 más, 229 artículos, o sea, se reformuló a partir de ese proceso y del proyecto inicial se añadieron 5 que hoy están reflejados en la Carta Magna y 8 párrafos también se modificaron. Creo que haciendo una síntesis también del proceso, más de 100 artículos fueron transformados. Esto representa el 60%, o sea, a veces es interesante el uso de cifras para ilustrar estos fenómenos de discusión y estos procesos que a la larga son procesos culturales. Es interesante saber que del texto inicial a lo aprobado hubo un 60% de modificación a partir de todo ese proceso de discusión popular. También se eliminaron 3 artículos y 87 se mantuvieron intactos. Creo, desde mi punto de vista, y porque viví el proceso, que fueron meses de arduo debate. También los ciudadanos cubanos se tomaron muy a pecho su participación y estudiaron y fueron con muchísima preparación a los debates, sobre todo a los barrios. Reitero, fue un proceso completamente participativo, un proceso, diría yo, además reflexivo y que se tomó con mucha seriedad por parte de los ciudadanos porque estaban conscientes que ahí iba gran parte del futuro del país. Ana Teresa, ahora hablemos de la Constitución. ¿Qué novedades trae la nueva Carta Magna? Hay cambios sustanciales. Yo comenzaría por reflexionar con relación a los cambios, por ejemplo, en materia económica. Primero, se parte de reconocer la propiedad de todo el pueblo como principio básico de la sociedad. Pero se reconoce algo que no ocurría en la Carta Magna anterior, la existencia y también deberes y derechos de aquellos que ostentan la propiedad privada, cuya existencia es una característica de la realidad cubana de hoy.
Me parece que económicamente, reitero, el hecho de introducir incluso como uno de los elementos esenciales o de ratificar la propiedad de todo el pueblo sobre los medios de producción es interesante. Es interesante y también da muestras de la continuidad a través de los diferentes años de revolución. Ahora, se habla también, y desde mi punto de vista es muy importante, del papel de los trabajadores en los procesos de planificación, regulación, gestión y control de la economía y de los colectivos laborales en la administración y gestión de las entidades empresariales estatales y unidades presupuestadas. Esto es muy importante porque este nuevo texto concede nuevas maneras incluso de participación de esos trabajadores en la gestión de las empresas con relación a buscar una mayor productividad. Reconoce también y se admite el sistema de estímulos según los resultados de trabajo, y creo que eso es interesante también y responde a un reclamo en esencia de los trabajadores cubanos. Ponderaría también en lo económico el realce que da la Constitución a la importancia de la ciencia y de la tecnología para el desarrollo económico y social del país. Y ya con relación a los cambios en la estructura política, yo creo que también son importantes los que están contenidos en esta Constitución y representan transformaciones sustanciales con relación al anterior texto. Por ejemplo, se introducen importantes modificaciones de toda la estructura estatal. Esto con vistas a lograr, diría yo, un adecuado equilibrio de sus órganos y una mejor funcionabilidad. Se incorporan, por ejemplo, las figuras del presidente y vicepresidente de la República como jefe de Estado y del primer ministro como jefe del gobierno. Esto más en correspondencia con algunas modalidades de gobierno en América Latina y el Caribe, una manera más moderna incluso de establecer estructuras gubernamentales. También se fijan límites al mandato del presidente y vicepresidente de la República como garantía democrática de la renovación en el ejercicio del poder, dice textualmente el texto. Se destaca como novedad la regulación del Consejo Electoral Nacional, órgano encargado de la organización, de la dirección y el control de los procesos eleccionarios. Adquiere rango constitucional la Contraloría General de la República como órgano garante de la correcta y transparente administración de los fondos públicos y del control superior sobre la gestión administrativa. Y hay un cambio muy interesante que tiene lugar a nivel local de los municipios. Estos municipios son establecidos como el eslabón primario por excelencia de la organización territorial del Estado y adquieren una mayor connotación a partir del reconocimiento de su autonomía, al tiempo que se establecen garantías a los derechos de petición y también de participación popular local, que desde mi punto de vista, ya lo decía en la primera pregunta, el tema de la participación popular es, desde mi opinión, pues uno de los principales que se ha ponderado en la nueva Constitución. Ahora, ¿qué quiere decir esta mayor autonomía para los municipios que ya no tendrán autoridades designadas desde un poder central, sino que van a escoger sus propias autoridades a nivel municipal y van a tener también una cierta autonomía económica? Me refiero a que no solo van a depender del presupuesto o de los mandatos de una estructura superior que hasta ahora era a nivel de la presidencia del país. Este, insisto, es uno de los cambios fundamentales, mayor autonomía para los territorios con también una mayor participación popular en el desarrollo local. No sabíamos lo de la autonomía en las regiones. Gracias por explicarlos a nuestros pasajeros. Ana Teresa, uno de los puntos más polémicos en el primer borrador de Constitución era la definición del matrimonio. ¿Cómo se resolvió ese punto?
Sí, ese fue el punto más polémico, diría yo. Y el artículo 68 relacionado con la institución del matrimonio recibió en el anteproyecto de ley más de 192.000 opiniones. O sea, con esto estoy hablando de casi el 25% del total de la consulta. Y fue mencionado en un 66% de las reuniones. La mayoría propuso sustituir la unión concertada entre dos personas y volver a que sea entre un hombre y una mujer como está en la Constitución. A partir de la consulta popular, ese artículo fue eliminado, pero su reformulación quedó contenida en el artículo 82. Este último en total sintonía con el principio de igualdad y también de no discriminación por motivos de orientación sexual o de identidad de género. ¿Qué dice el artículo 82? Pues dice que el matrimonio es una institución social y jurídica, es una de las formas de organización de las familias, se funda en el libre consentimiento y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges. La ley determina la forma en que se constituye y sus efectos. Se reconoce además la unión estable y singular con actitud legal que forme de hecho un proyecto de vida común que bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley genera los derechos y obligaciones que ésta disponga. Y he citado textualmente cómo quedó conformado ese artículo 82. Ahora, la reflexión al respecto tiene que basarse en que la referencia constitucional sobre el matrimonio ahora está en un capítulo novedoso, en el cual se abordan las familias en toda su diversidad y se consagra también al matrimonio como una institución social y jurídica, y se reconoce como una de las formas de organización de la familia, pero no la única. Respecto a los sujetos del matrimonio, se utiliza entonces el concepto de cónyuges, construcción jurídica que hace alusión a las personas que han formalizado el vínculo matrimonial y que en modo alguno limita la posibilidad de que las personas del mismo género puedan acceder al matrimonio como forma de reconocimiento jurídico de la unión que han deseado construir. Ahora, lo que faltaría después de esta reformulación es precisamente la formulación de una ley que desarrolle todo lo relativo a las familias y en particular al tema del matrimonio, o sea, un nuevo código de familia que debe comenzar a formularse y que en su momento deberá ser aprobado como base jurídica garante de las transformaciones que han tenido lugar. Yo quisiera precisar también que este inicial artículo 68, que reitero fue suprimido del proyecto de reforma constitucional, o sea, no fue aprobado, fue el más utilizado para la manipulación mediática a nivel internacional. Se intentó además inmiscuir a diferentes instituciones religiosas. Algunos de sus representantes incluso amenazaron a ciudadanos cubanos, salieron a las calles y reitero fue el artículo más manipulado por los grandes centros de poder mediático y utilizado además para instar a los ciudadanos a que no fueran a votar. Por suerte no ocurrió así, hubo una alta asistencia al proceso de ratificación o no de la Carta Magna, pero sí quería hacer insistencia en que fue el artículo más manipulado, más utilizado en contra de los preceptos de la Revolución Cubana y más empleado también con fines divisorios con respecto a, sobre todo por parte de medios internacionales y por parte de organizaciones políticas de derecha a nivel mundial.
Muy completa tu reflexión, Ana Teresa. Gracias además por leernos el artículo 82. Entonces, la nueva Constitución cubana no prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que le abre la puerta a las parejas LGBT para que en un futuro cercano puedan disfrutar de este derecho. Pero eso lo dirá el nuevo Código de Familia cubano. Ya estamos llegando al final de la entrevista, Ana Teresa, pero queríamos preguntarte, ¿qué sigue luego de la proclamación de la Carta Magna el pasado 10 de abril? ¿Cómo empezará a aplicarse lo que dice el texto? ¿Qué leyes deben adaptarse a la nueva Constitución? Sí, ahora lo que sigue es todo un proceso de reacomodo con relación a legislaciones y otras normativas. Un proceso que, dicho sea por cierto, comenzó desde los últimos años en el país ya como parte de la búsqueda de una mayor institucionalidad. Y faltan otras normativas, faltan otras leyes a partir de la nueva Constitución para evitar contradicciones, y entre ellas está el mencionado Código de Familia, que pudiera estarse aprobando en el plazo de un año o poco más, porque justamente es uno de los más necesitados y que sale también como reclamo de la nueva Constitución. Y en el caso, en materia económica, por ejemplo, sí ya se han venido dando algunos pasos de nuevas leyes, nuevas reglamentaciones, sobre todo para el funcionamiento de la llamada empresa estatal socialista, que estas normativas ya aprobadas, independientes a la Constitución, sí garantizan la correspondencia entre ellas y la nueva Carta Magna. Ana Teresa, si los oyentes de América Latina quieren leer la nueva Constitución cubana, ¿dónde la pueden descargar en digital? Mira, la Constitución se puede descargar de muchos de los medios de comunicación en el país, por ejemplo, de Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, también del sitio web Cuba Debate, pero de manera muy especial desde el sitio www.parlamentocubano.gov.cu, reitero, www.parlamentocubano.gov.cu, este gov con B, no con V. Se puede descargar no solo la Constitución, sino también que existe una aplicación creada por jóvenes para conocer la Constitución y en general el sistema político del país. Está disponible para sistema Android, contiene textos, audios, infografías, imágenes y frases que se pueden consultar, marcar y compartir también en las redes sociales. En ella, reitero, en esta aplicación se encuentra la Constitución, la ley electoral, la organización del Estado cubano, la historia del poder popular, entre otros documentos, y es una aplicación con una interfaz muy sencilla y también muy interactiva y didáctica para conocer, como ya les comentaba, no solo el nuevo texto, sino también otras de las características del sistema político cubano. Ya lo saben, la aplicación se llama X Cuba. Es gratuita y está disponible para el sistema Android. Muchas gracias, Ana Teresa, por estos minutos para Caribe Nuestro. Ha sido un gusto estar compartiendo con los oyentes de la Radio del Sur. Los saludo y me despido hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias. Conversábamos con la periodista cubana Ana Teresa Badía. Con ella hacíamos un repaso de la discusión y aprobación del texto constitucional. Además, Ana nos contaba las novedades de la máxima ley. Si quieren leer la nueva Carta Magna, entra a la página www.parlamentocubano.gov.cu. Escuchabas a la periodista Ana Teresa Badía sobre la nueva Carta Magna de Cuba. La entrevista se realizó para la edición 164 de Caribe Nuestro y se divulgó el 24 de abril de 2019.